María Rodríguez, que está aquí a mi lado. Yo soy Ana Illescas, del Observatorio, que yo creo que no me habíais puesto cara todavía. Y bueno, pues os voy a dejar con María, que os va a dar esta videoclase del módulo de consumidores. ¿Vale? Pues nada, espero que os guste. Hasta luego. Vale. Ya está todo grabando. Ya está todo grabando y está todo en orden. Vale. Cuando termine, ¿Sí? déjalo así, que venga Elena y ella le da porque se tiene que grabar. Ah, vale, perfecto. Vale, bueno. Sí. Cualquier día estamos aquí fuera. Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la videoclase del módulo correspondiente de todos los grupos de interés a los consumidores. Y antes de nada, solamente a las que estáis, tanto Isabel como Cristina, en este momento, excusarme la voz. Pero con estos cambios que tenemos de tiempo, la verdad es que a veces las cosas se complican y tengo la voz un poco perjudicada, que se dice. Bien, sin más voy a dar inicio a lo que es la videoclase. Comentar algunos temas. Al inicio del módulo, habéis visto que he planteado algunas preguntas iniciales. Preguntas que fundamentalmente son sobre las que posteriormente podéis hacer la reflexión para la tarea que al final tenéis que realizar como finalización del módulo. Uno de los temas fundamentales para enmarcar un poco la situación sería lo de qué es lo que entendemos por consumo responsable. Y por consumo responsable, que tenéis las definiciones en el marco de la documentación inicial, fundamentalmente lo que me interesa que dejemos claro, o que tengamos claro, o que nos quede fijo dentro de del módulo, es que el consumo responsable fomenta la creación de empresas, a su vez, responsables, también de productos innovadores, y fundamentalmente lo que fomenta es la responsabilidad social de las empresas. También faculta a los consumidores a opinar sobre los productos que consume o los servicios que contratan, y también y fundamentalmente a reflexionar sobre las empresas y sobre todo cómo conducen sus negocios. Este es un tema que yo considero que es fundamental. Y por último, el consumo responsable induce a la compra de productos ecológicos, de productos de comercio justo, así como productos y servicios de empresas que tengan una clara responsabilidad social dentro de lo que se viene denominando, con bastante mal criterio, creo, pero que bueno, es una frase que está acuñada, con aquellas empresas que dentro de su ADN tienen incorporado los aspectos relacionados con la responsabilidad social empresarial. Hay dentro del consumo, muchas veces cuando hablamos de consumo responsable decimos, bueno, pero el consumo responsable en definitiva, ¿cómo se concreta? Hay diferentes modalidades. El consumo ético, con el que fundamentalmente los consumidores, a través de un posicionamiento crítico en nuestros razonamientos, inducimos compras de productos o contratación de servicios. Por otro lado, lo que sería el consumo ecológico, es decir, más directamente relacionado con aspectos que tienen que ver con el medio ambiente exclusivamente. Y también hay un consumo social y solidario que fundamentalmente está dirigido hacia los productos de comercio justo. Dentro del bloque de comercio justo tendréis en el módulo, también están explicados primero los objetivos, qué es lo que se pretende, qué empresas son las que están consideradas como de comercio justo, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para que se les pueda dar esta catalogación, así como diferentes etiquetas, sellos, que garantizan que efectivamente esos productos han sido realizados, fabricados, consumidos, producidos inicialmente bajo los criterios de comercio justo. Decía que al inicio del módulo aparecen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿supone la responsabilidad social un nuevo vínculo entre la empresa y los consumidores? Bueno, es evidente que sí, sobre todo en la medida en la que los consumidores es uno de los principales grupos de interés de las empresas, aquellas fundamentalmente que tienen relación directa, lógicamente, con los consumidores,
y inducen, los consumidores podemos inducir a través de nuestros actos de consumo a que una empresa pueda tener mayores o menores niveles de venta y, por lo tanto, que puedan girar hacia posiciones en las que los aspectos relacionados con consumo responsable y con producción sostenible puedan ser realmente, se puedan implantar, por decirlo de alguna forma, dentro de las características de las empresas. Son absolutamente necesarios los canales de interlocución entre las empresas y los consumidores a través de los las diferentes vamos a decir de alguna forma, porque también es cierto que ninguno informa de una forma adecuada, más allá de aquellos aspectos que son obligatorios según las leyes. Por ejemplo, en España, con las últimas legislaciones en las que es obligatorio informar anualmente de determinados aspectos, pero hay otros en los que no es obligatorio, sino que son voluntarios por parte de las empresas, con lo cual los informes anuales adolecen algunas veces de aspectos importantes desde la perspectiva de los consumidores. En todo caso, lo que sí está claro es que es un canal de interlocución, aunque sea anual, que evidentemente debería de ser mucho más seguido, no una vez al año, en el que las empresas, aquellas que se reúnen con sus grupos de interés, plantean su informe y ven las posibilidades de mejora, sobre todo también para la elaboración de su plan de materialidad, pero debería de ser, por lo tanto, como decía, un canal mucho más abierto, mucho más dinámico, en el que se pudieran plantear, tanto por parte de los consumidores como a su vez por parte de las empresas, las políticas que van dirigidas hacia los consumidores de una forma mucho más fluida. Aspectos, además, que redundarían, por un lado, en beneficio de los consumidores y, por otro, desde el punto de vista también empresarial, tendría sus beneficios, puesto que, de alguna forma, sabrían aquellos aspectos que se demandan desde la sociedad para que sus empresas puedan tener una mejor situación en el mercado y, por lo tanto, que puedan plantear una mejor posición de competitividad en relación a otras que no adopten criterios de responsabilidad social empresarial. Otro de las preguntas en las que habría este debate sería que si eran necesarios aspectos diferentes en la publicidad de los productos de lo que se están dirigiendo en la actualidad a los consumidores. Hay algunas empresas que bordean la legalidad, sobre todo en los aspectos medioambientales, diciendo que algunos productos tienen determinados aspectos que luego en la realidad no son tales, si bien es cierto que están siempre en el filo de la legalidad, y que además a través de la publicidad que se realiza en los diferentes medios de comunicación o en las redes sociales, influyen de una forma positiva hacia la compra de esos productos o contratación de esos servicios y, sin embargo, no tienen todas las características que indirectamente desde los consumidores, desde los ciudadanos, pensamos que van implícitas en los mismos. También es verdad que muchas veces los consumidores nos faltan muchos elementos para poder discriminar de una forma positiva a aquellas empresas que tienen buenas políticas de responsabilidad social empresarial. En primer lugar, porque no existe un sello que avale criterios de responsabilidad social empresarial. En la parte final del módulo veréis alguna referencia a la ISO 26000, que se aprobó en el año 2010, después de un amplio proceso participativo, 5 años, por parte de empresarios, sindicatos, grupos de la sociedad civil, gobiernos. Una norma que, a pesar de los inicios, una norma que además fue propuesta en el marco de ISO-COPOLCO, que es el organismo en el que los consumidores a nivel internacional y a través de Consumer International tenemos presencia, y en el que se propuso que se realizara un proyecto de norma precisamente para evitar todas las situaciones que se estaban planteando en el mercado y que, de alguna forma, al haber una norma que pudiera ser certificable, nos pudiera avalar y nos pudiera informar de una forma adecuada a los consumidores de que aquellas empresas que cumplieran esos requisitos y que tuvieran el sello de la ISO, pues que cumplían los requerimientos que se hacían en el marco de la misma. Esta norma, que como os he comentado, es una de las más debatidas en el marco de la vida de la ISO, al final no salió como norma certificable, sino que por las diferentes presiones, sobre todo de las empresas a nivel internacional, se quedó simplemente en una guía de buenas prácticas.
Si bien es cierto que hoy y en determinados países, sobre todo de América Latina, ha habido normas, también en España, normas que siendo inferiores en compromisos a los que se establecen en la ISO 26000, pero basadas en algunos de los criterios que se establecen en la misma, sí son certificables en el ámbito de los distintos países, pero en ningún caso son homologables entre unos países y otros, puesto que cada uno ha establecido unos indicadores, insisto, basados en la ISO 26000, pero no todos los que estaban contempladas en la norma. También es cierto en este momento que muchas empresas a nivel individual e incluso algunas organizaciones empresariales en algunos países hoy piensan que aquello fue un error. A los 5 años las normas ISO son revisables. En el año 2015 se volvió a plantear el debate de si era necesario que la ISO 26000 fuera una norma certificable o no. De nuevo, por un pequeñísimo margen, volvió a salir a nivel internacional la posición que se había adoptado en el año 2010. La ISO 26000, por lo tanto, no es una norma certificable, es una guía de buenas prácticas y como tal debe de ser entendida en el marco de las actuaciones que se producen en el mundo empresarial. ¿Eso qué quiere decir? Que los consumidores, al no tener un sello que identifique todos los aspectos contemplados en el marco de la ISO 26000, a veces lo tenemos complicado para poder discriminar de forma positiva a empresas que realizan actividades de responsabilidad social y aquellas otras que no lo hacen. El etiquetado de los productos y de los servicios es una de las primeras aproximaciones con la que los consumidores nos aproximamos a un producto o a un servicio para poder disponer de una información. Si no disponemos de esa información, es cierto que existen informaciones complementarias a través de redes sociales o pudiéndonos meter en cada una de las empresas, pero planteémonos la viabilidad de lo mismo, sobre todo cuando vayamos a realizar una compra, por ejemplo, semanal y tengamos que ver entre multitud de referencias de tomates, de huevos, de verduras, es decir, de cualquiera de los productos de uso alimenticio, por ejemplo, sin ir más lejos, que tenemos en el mercado. Es realmente complicado y, por lo tanto, no se facilita esa posición a los consumidores. Otro de los temas a los que hacía referencia era que si los consumidores teníamos capacidad para influir en las normativas nacionales e internacionales. Es evidente que tenemos capacidad para poderlo hacer. Es evidente que esa capacidad de influencia fundamentalmente viene a través de las organizaciones de los consumidores, aunque no con carácter exclusivo, y también es cierto que últimamente y cada vez más con el apoyo de los gobiernos se van clarificando determinados aspectos, dando posibilidad de que las asociaciones de consumidores puedan participar en determinados procesos. No es lo habitual, si bien es cierto que cada vez a niveles nacionales, no tanto a nivel internacional, pero a niveles nacionales sí se dan esas capacidades de posibles influencias a través de de cuando se establecen los diálogos correspondientes entre el gobierno y la sociedad civil. A nivel internacional el tema es un poco más complejo. Por ejemplo, en el año 2015 se aprobaron, como todos sabéis, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Asamblea del mes de septiembre. Sin embargo, al mismo tiempo se estaban discutiendo las directrices de protección al consumidor de Naciones Unidas, la revisión de las directrices, la segunda revisión, la primera fue en el año 99 y la segunda fue en el 2010. Se había aprobado ya en el marco de la UNCTAD, que es el organismo en el que a nivel internacional todos los temas relacionados con los consumidores tiene cabida, y se habían aprobado ya simplemente pendientes de ratificación, como a su vez se hizo en diciembre del 2015, las directrices de protección al consumidor. Decía, por lo tanto, que había dos procesos paralelos, el de los ODS por un lado y, por otro lado, las directrices de protección al consumidor. Se intentó, por todas las fórmulas y de todas las formas posibles, el que hubiera una cierta relación más allá del ODS 12, donde se habla de consumo y producción sostenible, y fundamentalmente en ese objetivo, pero también en otros, que se incluyeran algunos de los aspectos que se habían aprobado y que quedaban simplemente pendientes de ratificación por la Asamblea General, que se habían aprobado en el marco de las directrices de protección al consumidor en el marco de la UNCTAD. Bueno, fue imposible. Es decir, al final
dos normas internacionales que en este caso concreto tendrían que ver y que se podrían haber de alguna forma juntado, por decirlo de una forma clara y sencilla, para poder disponer de una información mucho más aceptable desde el punto de vista de la posición de los consumidores. Resulta que se obvió esta situación, fue imposible y, por lo tanto, por un lado, se aprobaron, como decía, en la Asamblea de septiembre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y después en diciembre, posteriormente, en la Asamblea de Naciones Unidas, las directrices de protección al consumidor. Por lo tanto, sí se puede influir siempre, pero no tanto como realmente sería necesario y, además, siempre desde la perspectiva de los consumidores, a pesar de ser uno de los grupos fundamentales de interés y, en definitiva, sobre los que puede bascular las grandes decisiones para que unas empresas vayan hacia un lado o a otro o que produzcan o comercialicen de una forma u otra, la verdad es que tienen bastantes dificultades a la hora, o tenemos bastantes dificultades a la hora de poder imponer, o al menos la presencia, por un lado, imponer la presencia y, por otro lado, que se tengan en cuenta las características y lo que desde el movimiento internacional de consumidores, solo hay una organización mundial de consumidores, Consumer International, por lo tanto es relativamente fácil el que se pudieran tener en cuenta las demandas de los ciudadanos en su vertiente de consumidores, pero la verdad es que estamos viendo que cada vez más, mientras que en la época de los 90 hubo un cierto periodo en el que sí efectivamente se tenían muy en cuenta, cada vez más, en vez de mejorar, parece ser que existe un cierto retroceso. En todo caso, lo que está claro es que a veces se achaca, sobre todo por parte de las empresas, a que los consumidores no demandemos que exista un mayor nivel de responsabilidad en sus actuaciones. Bien, el problema es que, como he dicho anteriormente, no lo ponen difícil, es decir, tenemos muchas empresas, tenemos muchas referencias de cada una de las empresas para poder saber exactamente cómo se fabrican, producen o consumen determinados productos y supone, por lo tanto, un esfuerzo para el consumidor. Las redes sociales, de alguna forma, y a través de algunas apps, algunas hago referencia también en el marco de del módulo, suponen un paso adelante. Es evidente que es un paso adelante. También es verdad que nuestra propia actuación individual puede condicionar, en la medida en la que se haga viral a través de las redes sociales bueno, de qué opinamos, opiniones, de qué opinamos sobre determinado producto o servicio, pero también es cierto que eso, siendo importante y además cada vez más es analizado por parte de los departamentos de marketing de las distintas empresas, no es suficiente. Es decir, tiene que haber, para poder ser capaces realmente de poder influir de una forma eficaz en el mercado, tenemos que ser capaces, por un lado, de que las organizaciones de consumidores tengan esa función como colectivo organizado y, por otro lado, también que nuestra posición individual a través de las redes sociales y de todos aquellos medios que se ponen a nuestra disposición en este momento puedan hacer reflexionar a las empresas hacia qué lado van. Perdona. Otro de los temas importantes que tenemos es el tema de la resolución de los conflictos. La resolución de los conflictos entre las empresas y los consumidores, donde, lógicamente, como casi siempre, los consumidores tenemos, no voy a decir las de perder, porque no es verdad, pero sí los que estamos en inferioridad de condiciones en relación a las empresas y a los grandes departamentos de las mismas que realmente funcionan y que es su trabajo el que tienen que realizar, mientras que los demás tenemos más dificultades. En el marco de la Unión Europea se han ido estableciendo sistemas de resolución de conflictos. Hay un bloque específico en el módulo que habla de ellos, en el que se ha incorporado en el último periodo también los aspectos relacionados con las compras en línea, lo que se viene denominando en la terminología las RLL, y las diferentes formas que hay para que, teniendo en cuenta la importancia que va adquiriendo lo que son nuestras compras diarias, el comercio electrónico, no suframos una merma en nuestros derechos a la hora de ejercer la reclamación. En todo caso, en el caso concreto de España, comentar que uno de los temas prioritarios que en su momento se puso en marcha, con carácter experimental ya en la década de los 80, en el año 1986, en varios municipios del Estado español, las juntas arbitrales de consumo, es un sistema ágil, barato y eficaz
ágil, porque tiene que haber un periodo de resolución en menos de 90 días, tal y como posteriormente la legislación europea ha aplicado al sistema de resolución de conflictos, barato porque es gratuito y eficaz porque significa, en el caso español, que si hay una resolución, un laudo arbitral, para que se pueda configurar ese laudo arbitral hay una representación del consumidor a través de sus organizaciones de consumidores, de las empresas a través de sus organizaciones o de la propia empresa y de la administración, en este caso, bien sea del ayuntamiento o si se presenta en el ámbito de las comunidades autónomas, desde el año 1993, cuando se generaliza de forma real en todas las comunidades autónomas y en muchos más municipios de los que estaba hasta esa fecha funcionando el sistema arbitral de consumo, decía, ese laudo arbitral en el que se tienen que poner de acuerdo, por un lado, representantes de los consumidores, representantes de las secciones empresariales o de la empresa y de la propia administración, son 3 árbitros los que deciden y los que, por lo tanto, fijan el laudo arbitral. Ese laudo arbitral es ejecutable en la vía judicial, teniendo la característica de cosa juzgada, es decir, que no hay que volver a repetir todo el proceso si se lleva a la vía judicial. Bien, todo esto que en España podemos decir que en la década de los 80 y de los 90 fuimos pioneros en la resolución de reclamaciones que de alguna forma, sobre todo en aquellos de menor cuantía, hasta el equivalente ahora a 3.000 euros más o menos, se podían resolver a través de este sistema, se ha ido concretando en otros países de nuestro entorno geográfico inmediato, en el caso de Portugal, si bien es cierto que con las características y la adaptación a su realidad nacional, a finales de los 90, mediados finales de los 90, del siglo pasado, y posteriormente también en otros países, por ejemplo, de América Latina, en el caso de Argentina, que quizás es el que más lo desarrolló, también adaptándolo, como es lógico, a las necesidades y realidades concretas de ese país, y de una forma indirecta también en Chile. Quizás no tan parecido, pero con algunas connotaciones de lo que en su momento se puso en marcha en España. Hemos tenido que esperar hasta hace unos años, hasta el año 2013, para que se empezara a hablar a nivel europeo de un sistema que pudiera unificar los diferentes sistemas en los que cada país, en el ámbito de la Unión Europea, se podían plantear las reclamaciones de los consumidores. El que no hubiera un sistema arbitral de consumo similar al español en otros países de la Unión Europea no significa que no se pudieran reclamar determinadas actuaciones, pero eran siempre enfocados desde la perspectiva judicial. La ventaja de las juntas arbitrales de consumo es que es un movimiento extrajudicial, por lo tanto, mucho más flexible en lo que es su puesta en marcha y también con muchas más posibilidades de que se puedan, pero con todas las garantías que se establecen en la vía judicial, pero de una forma mucho más flexible. La verdad es que este sistema ha funcionado y sigue funcionando en España. Y bueno, yo creo que es un buen sistema que ha dado buenos resultados a todos aquellos consumidores que no querían ir por la vía judicial, por la que se tarda muchísimo más para la resolución de cada uno de los conflictos, y que ha resuelto problemas quizás de menores cantidades económicas, de las que, porque las de gran cuantía, lógicamente la gente se suele acudir a la vía judicial, pero ha supuesto un buen sistema de resolución de conflictos y, de hecho, insisto, lo que en este momento ya están, digamos, aprobados en el marco de la Unión Europea, recoge muchas de las cuestiones de la experiencia del sistema arbitral de consumo. Por lo tanto, en España, en este momento podemos decir que las juntas arbitrales son las entidades que por parte de la Unión Europea han sido designadas a través de lo que en terminología europea son las RAL, las RAL, para la resolución de los conflictos, son las que en este momento van a desarrollar todas las actuaciones que se han establecido a nivel europeo. Si bien es cierto, y esto ha planteado graves problemas, al hilo de una de las preguntas que aparecen en el foro, lo contesté ayer por la tarde, ha habido un retraso en la aplicación y en la puesta en marcha de la legislación europea, la adaptación de la directiva a
a la legislación nacional porque no se estaba de acuerdo en que otras entidades pudieran, decía que no estaban de acuerdo por parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, que es el máximo órgano de representación de las asociaciones de consumidores en España, que había emitido un informe negativo porque decía que solamente deberían de ser los organismos que se encargaran de estas resoluciones, organismos públicos, como son las juntas arbitrales de consumo, y que no debían de aparecer otras entidades que pudieran certificarse para la resolución de estos conflictos. Bien, al final lo que está claro es que en este momento está funcionando sobre la base, una vez que se aprobó la ley, 4 años después de lo que debiera, están funcionando sobre la base de las juntas arbitrales de consumo, si bien es cierto que no se ha prohibido el que pueda haber determinadas entidades de las cuales todavía no se ha definido cuáles serían las características que tuvieran que tener para que se pudieran acreditar, para que también pudieran ser organismos que pudieran resolver los conflictos entre las empresas y los consumidores, y en este caso de una forma privada. Hay algunos temas que me gustaría también, un poco al hilo de lo que de las preguntas y de lo que ha ocurrido también en otras ediciones de este curso, de algunas inquietudes por parte de los alumnos. Por ejemplo, me gustaría poner en marcha, de hecho, para aquello que se dice de correr la voz, Paloma Lemonchen, la anterior profesora, en el anterior módulo, ella hablaba de algunas iniciativas que estaban en este momento en marcha en el ámbito de la sociedad civil, de la sociedad, vamos a decir, porque ni tan siquiera de la sociedad civil, ahora comento por qué, de la sociedad española, y que pueden ser quizás elementos de reflexión para ver por dónde se pueden ir avanzando por parte de la sociedad para tener unas condiciones mucho más claras y que pudieran de alguna forma facilitar que ante la falta de esos sellos que decía anteriormente que los consumidores necesitan para poder saber y para poder incidir en sus actos de consumo ordinario, pudieran servir como punto de referencia para poder mejorar esta sociedad imperfecta en la que vivimos. Por ejemplo, el Foro Social de la Moda. Comentar. El Foro Social de la Moda es una iniciativa que surge desde la sociedad civil, en concreto desde el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y el Sindicato Comisiones Obreras, al que posteriormente se unen un montón de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de cooperación al desarrollo, ecologistas, de consumidores, de organizaciones que trabajan muy relacionadas con aspectos de derechos humanos, y también se incorpora el otro gran sindicato representativo español, la UGT. Empezamos a trabajar hace ya 4 años sobre diferentes temas que considerábamos que en el tema de la moda eran fundamentales. Por ejemplo, uno de ellos era todo lo relacionado con las cadenas de suministro, otro tenía que ver con el bloque de consumo, innovación y aspectos sociales y ambientales, y un tercero relacionado con la fiscalidad de las empresas. Estuvimos trabajando durante 2 años para consensuar entre todas las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos cuáles eran los documentos mínimos sobre los que estábamos de acuerdo para poderlos plantear posteriormente a las empresas. Así lo hicimos, después de 2 años ampliamos estas acciones y estos documentos que habíamos elaborado y hablamos con empresas con las que en algún momento algunas de las organizaciones que componían el Foro Social de la Moda habían tenido contacto. Por ejemplo, Inditex, puesto que los sindicatos llevaban trabajando a través del sindicato a nivel global más de 8 años con ellos sobre el tema de la cadena de suministro. Posteriormente se incorporó también el Corte Inglés y Mango. Con estas 3 empresas multinacionales mantuvimos una serie de reuniones, consensuamos los documentos sin grandes modificaciones, eran prácticamente los mismos que habíamos elaborado desde la sociedad civil, y pensamos que era el momento en el que había que ampliar hacia las organizaciones empresariales, en concreto hacia FEDECON, que es la patronal, la organización empresarial de la industria de la moda en España y de la confección, y también hacia FICE, que es la industria del calzado. Al mismo tiempo también decidimos
que se iba a empezar una campaña en la que se comentara públicamente cuáles eran los objetivos del foro, de tal forma que algunas otras empresas o algunas otras organizaciones empresariales, algunas otras ONGs que inicialmente no habían participado en este proceso, pudieran incorporarse. El 12 de abril del año pasado se realizó un acto en el Consejo Económico y Social en Madrid, en el que se presentó públicamente el Foro Social de la Moda. Con posterioridad a este acto de presentación se han adherido al foro diferentes organizaciones sociales, también diferentes organizaciones empresariales y algunas empresas. Quiere decir, por lo tanto, que este foro sigue funcionando, que seguimos intentando consensuar aspectos relacionados con cadena de suministro. En este momento estamos trabajando sobre aspectos relacionados con debida diligencia, también aspectos relacionados con consumo. En este momento estamos intentando consensuar también un documento sobre el tema de circularidad de la moda y también con los aspectos relacionados con fiscalidad, si bien es cierto que en este caso la aprobación de la Ley de Información No Financiera en este momento está teniendo cierta prioridad sobre otros aspectos que habíamos realizado en el marco del documento primigenio en el que hablábamos de estos temas. Quiere decir, por lo tanto, que hay espacios, hay formas en las que desde la sociedad civil podemos impulsar determinados aspectos de cambio para conseguir que las empresas tengan en cuenta las demandas de los ciudadanos a través de diferentes organizaciones, en este caso, que pueden plantear y plantean cuáles son los requerimientos para que los procesos sean mucho más transparentes. Yo creo que esta iniciativa tiene, digamos, de diferencia en relación a otras que surgieron con posterioridad y que también están circulando en el marco de la Unión Europea y en el sector de la moda. Una de ellas fue y es la que emana del Consejo Económico y Social holandés, en la que con financiación pública se ha puesto en marcha también una iniciativa sobre el sector de la moda para intentar también clarificar sobre todo los aspectos que tienen relación de sus empresas en el marco de la cadena de suministro. Si bien es cierto que aspectos relacionados con fiscalidad no entran, y también es cierto que tampoco entran en muchos aspectos de los que nosotros hemos definido como criterios prioritarios en el grupo de consumo, innovación, aspectos sociales y ambientales. Otra iniciativa también muy interesante es la que se ha puesto en marcha también hace 2 años por parte del Ministerio de Trabajo alemán, también relacionado con el sector de la moda y también que también afecta de alguna forma a todas las empresas alemanas que fabrican en otros países diferentes de ese país. Bien, esta iniciativa alemana también, al ser iniciativa del Ministerio de Trabajo, tiene financiación pública y también, de alguna forma, ha partido de decisiones políticas. Por lo tanto, la diferencia con el Foro Social de la Moda español, primero, es que nosotros partimos y surgimos desde la sociedad civil, a iniciativa de la sociedad civil, independientemente de que hoy participen también empresas y organizaciones empresariales en el marco de la iniciativa, pero, y además, al mismo tiempo, y quizás un enorme problema, es que todo el trabajo es voluntario, no hay ningún tipo de financiación y, por lo tanto, a la hora de plantear determinados trabajos, pues evidentemente nos cuesta mucho más el ponerlos en marcha en relación a otras iniciativas, como decía anteriormente, la holandesa o la alemana, que al disponer de financiación pública tienen un equipo de gente que está trabajando directamente sobre determinados aspectos y que en este momento están centrando prácticamente todos sus esfuerzos en las directrices de la OCDE sobre los temas relacionados con la moda y el calzado. Situación que nosotros también estamos tocando en el marco del Foro Social de la Moda Española, pero no única y exclusivamente con las características que se establecen en el marco de la OCDE, sino incorporando otros aspectos mucho más centrados quizás en aspectos de derechos humanos, etcétera, y que pueden significar una línea de trabajo complementaria a la que se está desarrollando en otros países. Dicho todo esto, creo que uno de los temas más importantes, por lo tanto, que se pueden plantear cuando hablamos de responsabilidad social
sería un elemento de reflexión que sí me gustaría compartir con vosotros. Yo recuerdo allá, por los finales de la década de los 90 del siglo pasado y antes y durante, y bueno, también y posteriormente a la aprobación del Libro Verde de la Unión Europea sobre responsabilidad social empresarial en el año 2001, que cuando se empezaban en universidades, en empresas, en organizaciones empresariales, sociedad civil, que se organizaban foros de reflexión sobre temas relacionados con responsabilidad social, uno de los grupos de interés que evidentemente nunca faltaban eran los consumidores. Si hacemos una cierta reflexión sobre lo que ha pasado, sobre todo desde el año 2010 hasta ahora, podríamos afirmar que la posición de los consumidores quizás es menos demandada que la de otras organizaciones de la sociedad civil, que sí, por contra, anteriormente prácticamente no se les invitaba a ningún foro y que, sin embargo, en este momento tienen una posición predominante desde el punto de vista de configuración de opinión. Yo no creo que esto sea bueno ni malo, creo que hay espacio para todos, pero creo que efectivamente los consumidores debemos de reivindicar el espacio que tenemos, porque si bien es cierto que los consumidores trabajamos en muchos temas que demandamos, además, muchos aspectos que tienen y que son objeto prioritario de otras organizaciones, lo que sí, en su ámbito de actuación, lo que sí es cierto es que tenemos características propias que deben de ser incorporados también dentro de las políticas activas de responsabilidad social empresarial. De hecho, toda esta postura no es una postura especial o esta reivindicación es una postura concreta que se pueda desarrollar ahora, ha sido una situación que se ha venido produciendo desde la década de los 90 del siglo pasado, gracias a lo cual han sido posible modificación de normativas internacionales, incluyendo también en ellas, por ejemplo, las directrices de la OCDE en su revisión del 2011, que fue cuando se incorporó un capítulo dedicado específicamente a la política hacia los consumidores, y por lo tanto es una actuación que a nivel internacional no hemos dejado de intentar que se consolide en todos los sitios. Desgraciadamente, como he dicho anteriormente, parece que en este momento todo lo que tenga que ver con situaciones del movimiento de consumidores organizado no tiene tanta importancia para los organismos internacionales y o las propias empresas, sino que tienen prioridad otros temas y que se demandan, por ejemplo, aspectos mucho más relacionados con encuestas que se realizan a través de la web, con opiniones que se demandan a través de medios informáticos, más que aquellas que se derivan de los aspectos relacionados con las opiniones de organizaciones de consumidores, de expertos, de universidades, que anteriormente, en relación con este grupo de interés, tenían una presencia predominante, quizás demasiado predominante, en lo que eran las actuaciones de las empresas. Quiere decir, por lo tanto, que se está volviendo a una situación en la que es absolutamente fundamental el que se demanden situaciones y en el que se demanden respuestas por parte de las empresas a las opiniones de los ciudadanos a través, en este caso, de su vertiente de consumidores. Por lo tanto, que tenemos que estar muy atentos a todo lo que está ocurriendo, porque que no se nos olvide que, en definitiva, con nuestros actos de consumo podemos cambiar el mundo. Es cierto que, como decía anteriormente, no es fácil, pero no es imposible. Es decir, que todos siempre tenemos una especie de derecho de veto y una especie de voto cada vez que compramos o compramos un producto o contratamos un servicio. Es nuestra capacidad para influir en el mercado y, por lo tanto, para conseguir que las empresas produzcan, fabriquen, comercialicen, vendan de una forma mucho más responsable y de esa forma también es una de nuestras enormes contribuciones a la mejora de este planeta. Decir también que en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con esto ya voy a terminar, como decía anteriormente, hay el objetivo 12, que habla de la producción y del consumo sostenible. Quizás tanto en el propio objetivo como en las metas que lo desarrollan, sea donde los consumidores como tal, individual o colectivamente, tengamos menos capacidades de actuación que en algunos de los otros. Hay otros objetivos en el resto
de los objetivos en los que también los consumidores, en nuestra vertiente de ciudadanos y como consumidores, podemos y debemos de tener capacidad de influencia. Por lo tanto, cada vez que se habla de los ODS, no centremos única y exclusivamente en el que los consumidores podemos influir en el ODS 12, donde quizás nuestros ámbitos concretos de actuación sean menores, sino que veamos en su conjunto en el que los objetivos de desarrollo sostenible son unos objetivos que se deben de cumplir por parte y que se tienen que poner parte para que se cumplan por parte de la sociedad civil, por parte de las empresas, por parte de los gobiernos, para que realmente podamos conseguir una sociedad mejor. Hay un último debate, y aquí ahora ya sí que ya termino, en el que se están hablando si los informes anuales de las empresas se deben de adaptar o no a los ODS y, por lo tanto, seguir los aspectos relacionados con ODS o a lo que se viene denominando aspectos relacionados con la responsabilidad social. Parece ser que quiere emerger una cierta opinión en el que los ODS pueden ser más importantes y deben de ser más importantes que los aspectos relacionados con la responsabilidad social. Quiero dejar clara cuál es mi postura. Desde mi punto de vista, los ODS, así como el Plan de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus concreciones nacionales, forman parte intrínseca de lo que es la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial tiene diferentes dimensiones. Una de ellas, evidentemente, es toda la que tiene que ver con la cadena de valor, o lo que se venía denominando proveedores. Otra es la que tiene que ver con los consumidores. Otra la que tiene que ver con los trabajadores. Otra la que tiene que ver con la cooperación al territorio. Y otra, y quizás en menor medida, las que tengan que ver con posibles acciones de acción social. No vale que sean una empresa puntera, pionera, vanguardista en aspectos relacionados con los consumidores si incumple de forma sistemática aspectos relacionados con los consumidores, si aspectos relacionados con una cadena de valor que tenga en cuenta los derechos humanos o que está afectando de una forma terrible a aspectos medioambientales en un territorio. No vale que una empresa tenga o sea puntera o innovadora en aspectos medioambientales, pero por contra incumpla aspectos importantes relacionados con los trabajadores, aspectos relacionados con los consumidores. Es decir, es la suma, es 1 más 1 más 1 más 1, la suma de todas las dimensiones lo que daría realmente una empresa RSE. Desde mi perspectiva, en este momento, no hay ninguna empresa que pudiera ser totalmente RSE. Sin embargo, sí es cierto que cada vez vamos avanzando a que se vayan, vamos a volver a repetir la palabra, avanzando en las diferentes dimensiones por parte de las empresas. Están haciendo esfuerzos, unas veces por convencimiento, otras veces por obligación legal, otras veces por la presión ciudadana, para intentar caminar hacia esas empresas que sean socialmente responsables y que nos permitan a los consumidores, por lo tanto, a la hora de comprar o de contratar con ellas, realmente ser copartícipes de esa mejora de este mundo en el que nos ha tocado vivir. Sin más, en este momento abrimos, por si queréis comentar algún aspecto. Hay alguna pregunta que ya se han planteado. Entonces, si me permitís, voy a hacer referencia cuando una pregunta de Jaime que dice si no sería posible que al menos estos grupos hicieran certificaciones sectoriales, es decir, que las empresas del foro de la moda pudieran etiquetar sus productos y poco a poco extenderlo a otros foros. Empiezo contestándote a ti, Jaime. No, no hay posibilidad, puesto que son temas absolutamente voluntarios en los que intentamos es que incorporen en sus prácticas estos aspectos, los aspectos relacionados. Algunos ya lo tienen incorporados, más en relación quizás en la vertiente de trabajadores, es decir, en lo que es la fase de control de las subcontratas y en las que además, por ejemplo, en el caso de Inditex, también ahora empieza Mango, posteriormente el Corte Inglés, hay acuerdos con los sindicatos a nivel internacional o a nivel nacional para poder revisar toda la cadena de valor de sus proveedores. Pero se hace a través de las certificaciones existentes en la actualidad y con los compromisos tanto de los sindicatos como de los sindicatos a nivel internacional y también de los sindicatos locales para poder tener informes en los que se vayan viendo los grados de avance que se van produciendo para introducir las mejoras. Por lo tanto, no es posible, sí sería posible el que foros similares a este de la moda
se pudieran dar en otros sectores importantes de la sociedad española y a nivel internacional, cada uno en función de sus situaciones concretas, en las que realmente se pudieran ver que temas relacionados pues con moda sostenible en el caso de la moda, pero también, por ejemplo, como que también están las organizaciones de moda sostenible, que me he olvidado antes comentarlas, en el Foro Social de la Moda Español, pero en otros sectores decía que en el que se pudieran tener la presencia conjunta de asociaciones, de consumidores ecologistas, de organizaciones de la sociedad civil, ONGs, cooperación al desarrollo, derechos humanos, etcétera, en las que estén las empresas, las multinacionales de ese sector, en el que estén las organizaciones empresariales de ese sector. Si, por ejemplo, eso se pudiera hacer en alimentación o en algunos otros aspectos o en algunos otros sectores, yo creo que realmente sería un paso adelante porque sería una forma en la de poder dialogar y poder llegar a acuerdos concretos para hacer avanzar. Pero desde el punto de vista de etiquetar los productos seguimos estando con el mismo problema, puesto que no va a haber un sello que dé certeza de esa situación. Por otro lado, me pregunta Isabel, dice que vive en Berlín y que sigue muy de cerca el tema de la moda sostenible y ética. Efectivamente, dices que no has visto un etiquetado en la ropa similar al de los productos alimenticios. En los productos alimenticios tenemos los productos eco o bio, depende de los países que se denominan de una forma u otra, pero tampoco hay mucho más. Es decir, tampoco en el resto de los productos alimenticios sabemos exactamente, por ejemplo, el tema del maltrato animal no aparece en etiquetas, aunque existen para ellas. Pero en el tema de la ropa, efectivamente, de la moda, no hay un etiquetado ni lo va a haber. Es decir, hay diferentes modalidades de etiquetados parciales que en este momento algunas empresas están utilizando, que a nivel internacional se usan, son grandes desconocidos. Algunos hago referencia, me parece, en el módulo, pero son grandes desconocidos para la sociedad en general. Por lo tanto, no van a significar grandes avances, porque uno de los enormes problemas que tenemos con los temas del etiquetado es, primero, que tiene que haber etiquetados y, por lo tanto, normas e indicadores que avalen que realmente son correctos y que, por lo tanto, van a suponer un avance en aspectos medioambientales, en aspectos sociales, etcétera. No hay ninguno que sea social y medioambiental a la vez, es decir, que hay uno por un lado, otro por otro, a nivel internacional. Por otro lado, tenemos que ser conscientes de que luego las empresas les supone, lógicamente, el certificarse un coste económico, que si ellos no ven una rentabilidad económica que se derive de ellos, no lo van a hacer. Y luego, por otro lado, estamos los consumidores. Es decir, que si no tenemos amplias campañas en las que se nos informe de los valores añadidos implícitos de esos etiquetados que aparecen en nuestra ropa o en un producto alimentario o en el tema del etiquetado energético de la Unión Europea, por ejemplo, en el marco de algunos productos eléctricos y electrónicos, pues si no somos capaces de saber cuáles son las bondades añadidas de cada uno de ellos, evidentemente tampoco vamos a comprar en función de... Es decir, que es una suma que nos podríamos haber ahorrado en el supuesto de que hubiera habido un sello RSE, pero que como no podemos estar siempre mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante y esperando que la próxima revisión de la ISO 26000 se pueda conseguir que esta norma sea certificable, sino realmente es mucho más complicado por un lado, para las empresas, para seleccionar qué sellos son aquellos que les pudiera venir bien, vamos a decirlo así, o que pudieran cuadrar dentro de su estrategia empresarial y que, por lo tanto, estuvieran dispuestos a certificarse con ellos. Y, por otro lado, está el tema del desconocimiento que los consumidores tienen de ellos. Por lo tanto, es un tema complicado. Insisto, se puede resolver, es evidente, todo es cuestión de información, información, información. Me gustaría terminar, no hay más preguntas, me gustaría terminar simplemente con un tema que creo que sería el colofón de los derechos de los consumidores. Los derechos de los consumidores, tal y como ya en el año 1985 en las directrices de Naciones Unidas se proclamaban, son el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la protección económica, el derecho a la resolución de los conflictos, el derecho a participar en todos aquellos temas que sean de interés y el derecho a la información. Sin información no tenemos capacidad de influir y si los consumidores no vamos influyendo
ahora a trancas y barrancas, y esperemos que cada vez con mayor fluidez y en la medida en la que podamos ser capaces de influenciar otras conductas en las empresas con más capacidad para poderlo hacer. Mientras tanto, no significa que no podamos hacer nada, significa que no podemos llegar a lo mejor al 100, pero nos podemos quedar en el 50 y seguir avanzando hasta ese 100% de conocimiento en el que realmente nos posibilitaría el poder cambiar de alguna forma eficaz este mundo. Como decía, los consumidores votamos todos los días cuando compramos o contratamos un servicio. Y al mismo tiempo, con nuestro consumo, podemos hacer que aquellas empresas que realmente no estén teniendo en cuenta criterios sociables desde el punto de vista empresarial para poder avanzar y poder hacer un mundo mejor y un mundo que no suponga y unas actuaciones que no supongan la desaparición del mundo tal y como la tenemos en este momento contemplada, sino al contrario, que sean favorables para un desarrollo en el que todos podamos vivir un poco mejor. Dejemos ahí los puntos suspensivos y simplemente planteémonos aquello de ¿qué puedo hacer yo? Organicémonos, por un lado, y seamos críticos, conscientes, responsables y solidarios en este siglo XXI, que será un siglo de grandes cambios para la humanidad. Bueno, veo que no hay más, preguntas, no aparece nada más. Espero que estos elementos de reflexión, que podéis después ampliar en el marco del módulo, y que es un módulo eminentemente teórico y para situarnos en las perspectivas y en la dimensión de consumidor, pero sobre todo para que seamos capaces de ver, saber, conocer, intuir y sobre todo actuar para conseguir un mundo mejor y mejorar esta sociedad imperfecta que nos ha tocado. Muchas gracias. Gracias.